Hola, bienvenidos al canal de la Iglesia del Este. Mi nombre es Jimena. Yo soy Nancy. Y hoy vamos a ver la segunda parte de la última lección del ¿Está seguro? Esté seguro. En la primera parte estuvimos viendo el tema de la libertad en Cristo y que esa libertad es para hacer la voluntad de Dios, no para tomarlo como una licencia para pecar. Además, la libertad va a traer siempre consecuencias a su vida personal. Entonces vamos a continuar con este tema. Así es, Jime, y el tema que veníamos tratando anteriormente es que no podemos controlar las consecuencias, pero sí podemos controlar nuestras decisiones. Y una de las consecuencias de mis decisiones va a ser el tipo de testimonio que yo dé, ya sea para bien o sea para mal. Entonces, nosotros deberíamos evitar cosas que causarían que un cristiano débil en la fe tropiece. Y eso nos lo describe Pablo en Romanos 14, 13 al 15. Leamos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿De qué está hablando este pasaje? Démosle un poquito de contexto. El contexto de este pasaje es el mismo que el de 1 Corintios 8, 9 al 13 y tiene que ver con una práctica que tenían los paganos de ofrecer animales en sacrificio a dioses falsos y pues el resultado de estos sacrificios, esa carne, luego se vendía en los mercados. Entonces, cuando iba una familia a comprar carne al mercado, no se sabía con certeza si esa carne había sido ofrecida a los ídolos o era carne común y corriente. ¿Y qué pasaba? Eso debilitaba la fe de algunos hermanos. Ellos sentían que al comer de esta carne estaban participando de esa idolatría. Entonces, Pablo cierra el pasaje de 1 Corintios con una frase que creo que nos empieza a hacer entender muy bien este concepto de no hacer tropezar al otro. Dice, contra Cristo pecáis, haciendo el tema de no obedecer a la conciencia. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y Pablo deja claro, ¿verdad?, que si yo tengo que renunciar a algo que va a hacer que un hermano tropiece, prefiero no hacerlo nunca. Y esa es una actitud muy madura que vemos en Pablo que nosotros deberíamos imitar. Exactamente, y es que este tema de la madurez que menciona Nan nos va a hacer pensar que tenemos que evitar cosas que parecen malas, aunque no necesariamente sean malas. Correcto. Vean lo que dice Romanos 14, 16. No sea pues vituperado vuestro bien. Y también 1 Tesalonicenses 5, 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Pero aún más interesante, un fragmento de lo que dice Efesios 5, del 3 al 4, es que ni aún se nombre entre vosotros. O sea, este tipo de situaciones que puede que no sean malas, pero a los ojos de otras personas sí lo es, que mejor ni se mencionen. Evitémoslas totalmente para no crear ese tropiezo en hermanos con su fe más débil, como mencionaba Nan. Y es que la realidad es que nuestro testimonio puede afectar tanto a los salvos como a los que todavía no han sido salvos. Y haciendo referencia hacia los salvos, dice Gálatas 6:10, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pues esto tiene demasiado peso, porque si somos familia, somos hermanos, ¿cómo no nos vamos a cuidar unos a otros en cuanto a no ser tropezadero para alguien más? Y también Hechos 16, 1 al 2 está hablando acerca de cómo Timoteo se conducía de tal manera que los hermanos de esta iglesia daban testimonio de él, de su buen comportamiento. Y también, pues, cómo impacta mi testimonio hacia el inconverso. 1 Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Qué importante es mantener esta credibilidad del cristianismo. ¿Por qué? Porque el asunto es que yo puedo casi que dar
una idea mala de Dios y del cristianismo por mi forma en que yo me conduzco, ¿verdad? Y no queremos que el nombre del Señor sea blasfemado por nuestro comportamiento. Esto es muy grave. Exactamente, y más bien por el contrario, el propósito de una persona con nuestro testimonio, bueno, de un cristiano con su testimonio es influir para bien. Exacto. En nombre de Jesucristo, ¿verdad? Esto para salvación y para edificación. Vean lo que dice Hechos 11 del 22 al 26. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, este hermano Bernabé fue a ver cómo estaba la iglesia. Y estaba bien, estaban cumpliendo. Y les dijo, sigan así porque están dando buen testimonio. Y ahora Nan nos contaba, digamos, del testimonio que da Pablo. Y en 1 Corintios 9, del 19 al 23, él dice que él se hace siervo a todos, aún siendo libre, o sea, aún ya siendo cristiano, siendo libre, teniendo libertad en Cristo, él prefiere hacerse siervo a todos para ganar muchas más almas con su testimonio. Así es, porque hay mucho más para ganar con nuestro testimonio, si lo mantenemos como Dios quiere. Ahora, su libertad tiene límites y son límites definidos en la Biblia. Veamos cuáles son estos límites. Obviamente, como hemos venido hablando, hay cosas que son claramente correctas o incorrectas en la Biblia y esas no se discuten, están ahí, están clarísimas. Todo lo demás nos va a tocar a nosotros en madurez discernirlo con el Espíritu Santo adentro, ¿verdad? De si estoy haciendo algo que puede afectar a mi hermano. Veamos lo que dice 2 de Timoteo 2:19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, si yo me llamo cristiano, si yo estoy invocando al Señor, entonces mi responsabilidad es apartarme de esa iniquidad, de lo que ya yo sé que está mal. Entonces tengo que apartarme de eso. El otro pasaje que tiene muchísimo peso, mucho fundamento, es 1 de Juan 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y resaltemos esta parte de practica el pecado. Cuando yo practico un deporte, es algo que yo hago regularmente y en lo que yo estoy intentando mejorar en esta práctica. Estoy tratando de ser muy buena en básquet. Entonces yo practico rebotar la bola, practico encestar para ser cada vez mejor en eso. Si usted es cristiano, usted no puede practicar el pecado, ¿me entiende? Como tratar de mejorar mi técnica de mentir, ¿verdad? O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Si usted le pertenece a Cristo, ahora usted tiene que hacer las cosas que a Cristo le agradan. Y veamos, por ejemplo, el sexo fuera del matrimonio. Es claramente pecado. El cristiano no tiene que practicar la fornicación y el adulterio. Y esto incluye la pornografía, que es adulterio del corazón. A veces queremos verle como la quinta pata al gato, ¿verdad? Queremos buscar como la excepción a la regla. No, es que la pornografía como no es física no cuenta. No, claro que cuenta. Es sucia delante de Dios, ¿verdad? Porque estoy pecando con mi vista, con mi mente y estoy incurriendo en algo que a Dios no le agrada. Veamos, les voy a citar todos los textos en los que, por ejemplo, la fornicación es pecado. Éxodo 20:14, que está dentro de los 10 mandamientos, Mateo 5:27 al 28. Jesús hablando dice que cualquiera que mira a una persona para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Eso es como describir la pornografía claramente. 1 Corintios 6:18, 1 Corintios 10:8, Efesios 5:3 y 1 Tesalonicenses 4:2 al 3. Como vemos, no hay excusa, está clarísimo que esto es pecado. Otros pecados que son muy claros y que el cristiano no debería estar practicando es el emborracharse, ¿verdad? Esto incluye también el drogarse. Queremos que
entiendan que aunque en la Biblia no diga no te drogarás, hay una pérdida de conciencia, la misma que se tiene al embriagarse. Y cuando no tenemos conciencia, hacemos cualquier tontera que se nos pase al frente. Así es. En este caso es un término más espiritual, más de qué es lo que está usted haciendo y cómo está afectando en su conciencia, en su vivir y también en su testimonio. O sea, ¿qué testimonio le podemos dar a alguien estando embriagados o estando drogados? ¿Qué tipo de cosas podríamos hacer, verdad? Un ejemplo de eso es Efesios 5:18. Otra cosa que no deberíamos estar practicando si somos cristianos es la glotonería. Para eso tenemos Romanos 13:13. Uno más sería la vagabundería. Esto es pecado y el cristiano no lo va a practicar. Todo lo que tenga que ver con ociosidad, con el vicio de no trabajar, perder el tiempo o más bien gastarlo inútilmente. Tenemos, por ejemplo, 2 Tesalonicenses 3:10, dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, ponga realmente esfuerzo en lo que está haciendo. Si usted quiere comer, trabaje. Exacto. También Efesios 5:15-16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aunque veamos estos pecados como cosas mínimas, como por ejemplo la glotonería, o sea, la gula, ay, es que me llené un poquito más de lo que debería, pero aún así seguí comiendo. Aunque los veamos mínimos o la sociedad los haya normalizado, no quita el hecho de que sea pecado y que cause mal en nuestra vida y también en las de otras personas. Así es, y es que todos estos pecados que la Biblia nos expone son claramente cosas que nos afectan, cosas que nos dañan, no están ahí para limitar nuestra libertad, están ahí para cuidarnos y a veces nos cuesta visualizar eso. Inclusive el Nuevo Testamento tilda como pecado cosas adicionales y hay unas listas bastante larguitas en 1 Corintios 6, 9 al 11 y en Gálatas 5, 19, 21 que tal vez no venían tan extendidos en los 10 mandamientos, pero definitivamente son derivados de los 10 mandamientos. Dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya fuimos lavados y santificados. Usted, una vez que fue lavado y santificado, no puede seguir en esta vida. Esto no agrada a Dios. Y Gálatas menciona otra vez adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Bueno, la lista sigue. Entonces, no andemos en esto. Es evidente que a Dios le desagrada. Entonces, si un creyente puede seguir practicando el pecado, tiene que examinarse si está en la fe. ¿Cómo va a hacer usted si ya le entregó su vida a Cristo y usted lee su Biblia y ve toda esta lista y usted está practicando uno o varios de estos? Su conciencia no podría estar tranquila, no debe estar tranquila. Preocúpese si su conciencia está tranquila al leer esto y usted siente, le pasa aquí por encima, ahora le da igual. Entonces, el que practica el pecado es porque no se ha arrepentido realmente y sin arrepentimiento no hay salvación. Recuerde lo que dice en Hechos, que el Señor está llamando a todas las personas a que se arrepientan. Entonces, considere esto, por favor. Y a pesar de que ya vimos varios puntos en donde entendemos qué es blanco y qué es negro, qué es bueno y qué es malo, existen ciertas áreas grises que se empiezan a camuflar un poco en la vida de un cristiano y uno se empieza a preguntar, pero tal vez esto no es tan malo. ¿Será que puedo hacer esto? No sé qué hacer con respecto a este tema. La Biblia no lo menciona. Ese tipo de cosas. Y podemos dar muchos ejemplos, pero esto tiene que ver mucho con la conciencia, con su nivel de madurez, con qué cosas debo permitir o no en mi vida. Entonces, si usted no sabe muy bien cómo actuar ante estos temas o ante estas áreas grises, hágase algunas preguntas. Primero, ¿he sido llevado hacia el poder de algo que no debiera estar controlando mi vida? O sea, ¿qué está controlando su vida?
¿eso que está controlando su vida realmente es bueno o es malo? Primera de Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, ¿qué está controlando o dominando su vida? La segunda pregunta es: ¿me estoy edificando o se edifican otros? Primera de Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ¿alguien se está viendo edificado con esto? ¿Sí o no? Otra pregunta es: ¿puedo pedir la bendición de Dios con clara conciencia? No es como que me voy a emborrachar y le voy a decir al Señor y después me toca conducir hacia la casa, borracho. Ay, Señor, guárdame de no estrellarme. ¿Realmente ustedes le hallan lógica a esto? Bueno, por lo menos nosotras no, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, ¿puedo pedir esta bendición? Señor, bendice este robo. Ese tipo de cosas. No se puede. No hay lógica alguna. Y es que Hechos 24:16 nos dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es verdad que el que siempre nos está viendo es el Señor, pero los hombres también nos ven y ellos no nos deberían de juzgar, el que nos juzga es Dios. Sin embargo, ¿qué testimonio está dando hacia las otras personas? O sea, ¿puedo pedir la bendición de Dios con clara conciencia si ya los hombres saben cómo me comporto y que no tiene nada que ver con lo que digo? O sea, que no haya ningún tipo de contradicción entre lo que yo profeso y en lo que hago en mi día a día. Otra pregunta es: si el Señor retornara en este momento, ¿me sentiría avergonzado o estaría tranquilo? Y tenemos que tener en cuenta algo: puede ser en cualquier momento. Es cierto. Puede ser en cualquier momento. No intentemos decir: uy, no, qué madre, estoy haciendo esto mal. A la próxima ya no, porque puede ser en cualquier momento. Y Dios lo va a atrapar a usted con las manos en la masa, o usted va a estar tranquilo haciendo las cosas bien. Primera de Corintios 1:8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veámoslo así: hay que mantenernos irreprensibles hasta la venida del Señor. Pero imagínense que en cualquier momento, hoy mismo puede ser esa venida. ¿Cómo está usted delante de Dios hoy? Así es. Es vivir cada día, ¿verdad? Pensando que el Señor regresa hoy. El Señor regresa hoy. ¿Cómo puedo hacer para honrarlo? ¿Verdad? Otra pregunta que nos podemos hacer es, basado en lo que veníamos hablando anteriormente, es si esto que quiero hacer, esto que planeo hacer, causará que algún hermano tropiece, ¿verdad? Súper ligado a lo anterior. Entonces, si usted sabe que esto puede hacer que su hermano caiga, mejor no lo haga. Y esto tiene relación con el pasaje que leíamos de Romanos anteriormente, como con el ejemplo de la comida, pero esto aplica para un sinfín de cuestiones, ¿verdad? Y es que ya usted y yo no vivimos para nosotros mismos. Una vez que tenemos a Cristo en nuestra vida, ya nosotros no vivimos para nuestros deseos, para nuestra carne. Y el tema es que madurar en el cristianismo, madurar en el caminar con Dios, significa que yo rechazo estos derechos que tengo, ¿verdad? Y los cedo por el bien de otros. Y este ceder es una cuestión que me va a hacer crecer en comunión y en ayuda para mis hermanos, me va a hacer crecer en mi relación con Dios. Es un proceso, es un camino. Ahora, otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿sería esto una causa para que un inconverso rechace al Señor Jesucristo como Salvador? Recuerde que su misión ahora y mi misión ahora, que somos salvos, que seguimos a Cristo, es traer a otras personas para que también conozcan a Dios. Y si lo que usted y yo estamos haciendo va a ser ocasión para que una persona que no conoce a Cristo lo rechace, ¿verdad? Eso va en contra de la misión que yo adopté ahora como cristiana.
Y veamos lo que dice Primera de Corintios 10, 31, 33. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Nuestras acciones tienen que ir ahora con esta misión clara de que es para alcanzar a otros, ya no es para mi propio beneficio. Exactamente. Otra pregunta es, ¿me condena mi conciencia por hacer esto? Ya estábamos hablando anteriormente del tema de la conciencia, entonces no es solo como mi conciencia está tranquila, ahora es, ¿me condena mi conciencia con lo que estoy haciendo? Uh-huh. Y esto va un poco ligado con la siguiente pregunta. Dice, ¿hay algo bueno o correcto en esta cosa que voy a dejar entrar en mi vida? Si yo estoy dejando entrar algo en mi vida y me condena, mejor no lo deje entrar. Pero si hay algo correcto y bueno, sí, adelante, ¿verdad? Dice Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, está este ejemplo que venía hablando también Nan sobre el tema de la comida. Pero si usted hace cualquier cosa sin fe, ya el Señor lo cuenta como pecado. ¿Y por qué será? Es porque hay un discernimiento, la conciencia le está diciendo, hey, esto no, y por eso le está quitando como la fe al hacerlo. Uh-huh. Entonces, si usted está dudando de algo, mejor no lo haga, evítelo. Uh-huh. Y dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, alejemos, evitemos, saquemos de la vida todo lo que nos esté condenando, lo que hagamos sin fe, y dejemos entrar todo esto, que sí tiene algún tipo de virtud, que es algo bueno, digno de alabanza, digno de hacer. En esto pensad y esto hay que hacer. Así es. Y es que a veces sentimos como que estamos demasiado limitados, ¿verdad? Porque esta sociedad está tan cargada, tan plagada de tantas cosas feas y pensamos, me voy a encerrar en mi casa y nunca más voy a volver a salir para protegerme de todo esto, ¿verdad? Y es que no, tenemos que buscar un balance. Y el balance es de las cosas más difíciles en la vida en general. ¿Y dónde está este balance? ¿Cómo hago para encontrar este balance? Bueno, la respuesta son dos cosas: el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ahí, con este par de elementos, vamos a encontrar un balance. Según de Timoteo 3, 16, 17, dice que la escritura es inspirada por Dios y la finalidad va a ser redarguir, corregir, instruir en justicia, para que toda persona sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Si usted pasa suficiente tiempo en la Escritura, el Señor le va a ayudar por medio de su palabra y el Espíritu Santo a encontrar este balance. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué es un punto medio? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano? Eso lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Y veamos Efesios 4, 22, 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Es una promesa que por medio del Espíritu Santo y su palabra, Él va a renovar su mente. Uh-huh. Ahora, para terminar, en muchas iglesias hoy en día, algunas de las enseñanzas populares son 3 de las que vamos a decir. La primera, hay una lista de reglas que el cristiano debe obedecer para agradar a Dios. Y no tomemos esto como una lista para hacer check, ¿verdad? Listo, ya obedecí en esto, ya hice lo otro, evité aquello. Uh-huh. No es en ese sentido que deberíamos estar obedeciendo, sino más bien es una cuestión de lo que estoy discerniendo, por así decirlo, y estoy tomando pues la decisión de obedecer. Exacto, no es tan cuadrado. Ajá. Uh-huh. Otra falsa creencia que hay es que usted tiene libertad para hacer lo que usted quiera sin importar lo que los demás vayan a pensar.
Entonces, no es así. Todo lo que usted hace no solamente lo afecta a usted, también afecta a los demás. Y es responsabilidad suya y mía como cristianos pensar también en los demás. Y la última es un poquito ligada a lo que acaba de decir Nan. Lo que usted hace no influye realmente a los demás. Y sí lo hace. Influye con el testimonio que usted le está dando. Influye en que tal vez si usted está haciendo algo mal, esta persona nunca crea en Cristo. Porque está viendo tan mal ejemplo de un cristiano que no va a creer que sea verdad. Así es. Esto tiene mucho peso en mi corazón. A mí realmente me da como tristeza pensar que el nombre de Cristo vaya a ser blasfemado por mi culpa. Para mí esto tiene un peso enorme y queremos transmitirles a ustedes esto. Y pues esta fue la última lección de este estudio bíblico que se llama ¿Está seguro? Esté seguro. Si usted tiene alguna pregunta acerca de este material o quisiera sugerirnos de qué otros temas hablar, por favor escríbanos en los comentarios debajo del video contándonos qué le gustaría saber además, ¿verdad? O qué preguntas tiene, o bien nos puede enviar un correo electrónico a el correo que aparece en la cajita de los comentarios. Y muchas gracias por llegar hasta acá con nosotras. Es un placer para nosotros compartir la palabra de Dios con ustedes. Que Dios los bendiga muchísimo y sigamos adelante en este caminar con Cristo. Hasta luego. Hasta luego.